Por acá el famoso tranvía número 2. Wow. Precioso Budapest. Y esperé que se hiciera de noche para enseñarles realmente lo bonito de esta exposición Hungary 365. Y aquí están las fotos por todo este paseo. Y ya pueden ver bien alumbradito. Miren esta vista, señor. Qué belleza, Dios mío. Es algo increíble. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están en este día? Espero que se encuentren bien. Bueno, mira lo que tengo atrás de mí. Sí, atrás de mí tengo el río Danubio. Y es que es imperdonable, estando en esta ciudad, no dar un recorrido. Mira el tranvía ahí como pasa por acá atrás. No dar un recorrido por las zonas del río Danubio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ver también una exposición que han puesto acá, una serie de fotos, cerca de 200 fotos de los últimos 4 años de un concurso de fotografía que hacen en Hungría, y seleccionan 200 fotos y las ponen en exposición en pantallas aquí alrededor del río Danubio, y vamos a estarlo viendo también, algo muy bonito igual. Así que acompáñenme en este video. Sé que va a estar muy divertido, muy bonito, y espero que les guste también. Vamos conmigo. Bueno, esta zona del río Danubio, que es como un paseo, se le conoce como el Danube Promenade, algo así. Y miren qué vista. Allá atrás tenemos el conocido castillo de Buda. Ya está cayendo la tarde acá, son cerca de las 5 de la tarde. Por acá el famoso tranvía número 2, que es reconocido por ser uno de los tranvías con las vistas más increíbles del mundo. Ha salido ganador varias veces, votado varias veces en revistas y encuestas como el tranvía con la vista más hermosa del mundo. Ese tranvía número 2 que pasa por acá. Y algo que poco se conoce es que el tranvía 23 también pasa por acá. Hace esta ruta porque fue el que yo cogí para acá, para esta zona de acá. Lo que siempre se menciona el 2, pero el 23 también toma esta ruta muy bonita. Entonces, este es el paseo por el Danubio Promenade, y es algo muy bonito. Acá podemos encontrar muchos detalles. Lo van a poder ver, esculturas, estatuas, cosas así. Allá la colina ayer, mira lo que les decía, el 23 también hace este recorrido de lo más bonito. Miren qué vista, señor. Cayendo el atardecer. Y el 2B también lo hace. Es decir que todos los que tienen que ver con 2, el 2, el 2B, el 23 hacen esta vista. Esta zona aquí está llena de edificios muy bonitos, de restaurantes. Aquí está la gente llenándose el estómago. Miren, esta es una de las estatuas que encontramos en este paseo, de una de las más conocidas acá del paseo por el Danubio. Este es estilo un duendecillo así, que es algo muy bonito. Y bien, acá tenemos esta especie de plaza. Miren qué bonito, ¿eh? Y en esta zona también hay hotel, que ven aquí al frente, el Hotel Marriott. Es uno de las cadenas hoteleras que hay
acá. Y bueno, ya desde aquí están viendo la exposición de fotos de la que les hablaba, que va a estar por, creo que alrededor de 20 días acá expuesta. Entonces aquí está bueno, vamos a enfocarlo de la manera correcta, porque ahí vemos los números al revés. Miren este edificio acá, debe ser una institución, un hotel, algo así, muy bonito. Este es el cartel que le da el inicio a la exposición que les estaba hablando 300 Hungary 365, creo que es el nombre, con exposición de 200 fotos. Y aquí parte de la foto, como les decía, es un concurso que se hace de los últimos 4 años y seleccionan las 200 mejores fotos de cosas que han pasado en el país, de fotógrafos que han tirado estas fotos y las exponen acá. Y aquí dice el nombre y la ciudad donde fue tomada: Budapest, Busu Farewell, supongo que sea los que están en la foto, y Mojos Marton, supongo que sea el que tiró la foto. Miren qué bonita esa foto. Y así acá encontramos otra, supongo que por internet están también, pero qué cosa más bonita, ¿verdad? Qué vida hay en esta exposición. Miren esta otra estatua, qué curiosa. Ella cogiendo la pelota de la boca del perro, y es algo bonito, ¿verdad? Esta ciudad, como les decía y les he venido diciendo en todos los videos, está llena de estatuas pequeñas, grandes, espectaculares, no tan espectaculares, pero está lleno de detalles y hermosas vistas. Entonces tenemos esas fotos acá, y acá tenemos estas pantallas, y aquí explica lo que es la competencia, tanto en húngaro, por supuesto, como en inglés. Welcome to the Hungary 365 Photo Exhibition. Bienvenido a la exposición Hungría 365 de fotos. La Hungría 365 Photo Competition nació del encuentro de dos cosas: patriotismo y el sentido de pertenencia. Patriotismo no necesita ser explicado, pero quizá el sentido de pertenencia sí. Hay muchos tipos de concursos de fotos en Hungría, y ellas se enfocan principalmente en asuntos y muchos acercamientos diferentes, pero difícilmente encontramos uno que representa el país en su totalidad y sus miles de sombras y belleza. Y la exposición 365 menciona esto. No se lo voy a leer completo porque los voy a aburrir. Esto de noche alumbra, y así las fotos que están expuestas en este lado de las pantallas alumbran también. De hecho, ya están como alumbradas. Y igual aquí vemos el detalle, el nombre del que tiró la foto. Seguimos recorriendo esta zona. Acá un Starbucks en la zona del Hotel Marriott. Y vean esta foto, que interesante. Qué bonito. Y de hecho sí, es como son como pantallas alumbradas. En esta otra, qué bonito, qué sentido de vida, qué creatividad. Mira, a lo largo, esto es una colección de fotos y fotos que, bueno, son 200, no se las voy a enseñar todo porque los aburriría. Si encuentro el enlace de las fotos por internet, se los pongo para que ustedes mismos disfruten de las fotos. Mira acá, por este paseo, miren, otra estatua. Esta estatua.
Bueno, señores, y se hizo de noche y esperé a que se hiciera de noche para enseñarles realmente lo bonito de esta exposición Hungary 365. Miren qué clase de atardecer más bello. Por allá atrás el castillo de Buda. Miren el cielo, eso parece una fotografía, una pintura parece, realmente. Acá atrás de mí la colina Yeller, algo precioso, precioso realmente. Les voy a enseñar fotos ahora de la exposición de noche para que vean qué belleza. Todo este paseo está alumbrado, fíjense, todo está bien alumbradito y es algo precioso, es algo maravilloso. Miren la exposición de noche. Como les decía, se alumbran las pantallas y aquí están las fotos. Por todo este paseo, ya pueden ver bien alumbradito, con esta vista espectacular que tenemos. Es algo realmente espectacular. Miren esta vista, señores. Qué belleza, Dios mío. Es algo increíble. Una total belleza. Solo en Budapest lo podemos encontrar. Bueno, mi gente, aquí seguimos en la exposición. Vean qué foto esta más espectacular. Qué bonita, ¿verdad? Y así es todo, son fotos muy bonitas. Toda esta exposición. Usted sale del trabajo, quiere despejar un rato, viene para acá, para este paseo. Ahora que hace una temperatura agradable, disfruta de esta exposición, de estas fotos maravillosas. Esto le da tema de conversación con la novia, con la familia, con la esposa, con los hijos. Y pasa un tiempo maravilloso. Si quiere comer algo, come algo, en restaurantes, en cafeterías, en puestos de comida rápida. Es decir que, ¿qué más se puede pedir? Todo está ahí. Y disfruta de más de 200 fotos aquí incluidas. Mire qué espectacular esta foto. Y tienen una calidad, señores, en pantalla, tienen una calidad fenomenal estas fotos. Y bueno, amigos, así vamos a terminar este video. Todavía hay mucho que enseñarles acerca de Budapest, así que no te olvides seguirnos, no te olvides darme like, suscribirte y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere, saludos.